Bienvenidos queridos a este curso de introducción a la máquina de tarot de la terror. Mi nombre es Sara Amor y voy a estar acá acompañándoles en este pequeño viaje. Es un viaje que va a ser bastante superficial, yo diría, porque me parece que este mazo que estamos viendo tiene, como cualquier mazo de tarot, tiene capas de profundidad, ¿no? Yo, a pesar de haberlo hecho, me considero su mayor investigadora, mantengo mucho del asombro y sigo estudiándole y buceando en sus significancias, y siempre me sorprende las conexiones que se pueden hacer. Creo que eso no es exclusividad de este mazo, sino que el tarot, en su gran apertura, nos permite hacer eso. ¿Por dónde vamos? ¿No? Traté de darle nombre a cada clase, como esta sería la génesis de una nueva era. También tenemos la hiperreferencia o las estructuras del caos y los fantasmas de la máquina. Creo que son 4 grandes temas que me parece que se juntan y se van mezclando. No es que tengo las clases hechas de una manera donde en cada encuentro vamos a hablar de una cosa, pero en esta, como habla de una cierta génesis, me parece que es por ahí que vamos. Y si hablamos de la génesis, tenemos que estar hablando de Apocalipsis también, ¿no? Esto de una manera bastante religiosa o espiritual, hasta de una manera más tradicional, ¿no? Toda génesis o todo nacimiento implica una muerte o implica una quiebra de una estructura anterior, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de la génesis de la nueva era, me estoy refiriendo a las eras astrológicas, la era de Piscis y la era de Acuario. Sabemos que la era de Acuario astrológicamente todavía tardará unos 600 años en llegar y en materializarse, pero a mí me parece que estamos viviendo su gestación, ¿sí? Y ahí ya empezamos a inserirnos un poco en la historia del tarot y de cómo ciertas personas también habían o estaban ahí anunciando que tendríamos una nueva era. A mí me parece que eso viene de una era pisciana bastante concreta, que se puede sentir y buscar sus raíces y su desenvolvimiento histórico. Entonces, nada más obvio que estemos preparando para entrar en una nueva era, a pesar de que la mayoría de nosotros no la verá llegar. Lo que estamos viendo son estos indicios de por dónde va esta nueva era. Y en ese sentido, a mí me parece que voy a empezar a bajar la data a lo que es el mazo, para que no nos volemos la cabeza, porque yo siempre me voy por las ramas. Y tratemos entonces de poner en un marco que sería esa era de Acuario. Para mí la era de Acuario tiene mucho que ver con la tecnología, con las pluralidades, también con las teorías conspirativas, con el aire, con los virus, con las ideas que se propagan, con lo viral, tanto en el sentido memético que tenemos hoy en día en la internet, como se viralizó algún video, se viralizó alguna imagen. También tenemos la viralización de ciertas enfermedades o ciertas ideas, la propagación fuerte y rápida de ciertas ideologías, la cultura de la cancelación, ¿no? Todo como un flash bastante mental, moral, y moral también tenemos en la era de Piscis, pero más ideológico, ¿no? Además de una experimentación bastante fuerte y una aceleración, porque el elemento aire es mucho más rápido que el elemento agua de donde venimos. Además que el eje agua-tierra de Piscis-Virgo es muy diferente del eje Acuario-Leo de esta nueva era que estamos viendo. Entonces a mí me interesa entender un poco la tecnología, ¿no? Creo que es un punto, obviamente estamos hablando de la máquina de tarot, entonces ya tenemos una inserción por el título en una idea de aprehensión o comprensión de lo que es la tecnología, ¿no? Y para mí la tecnología no es solo las máquinas o las cosas que funcionan con la luz eléctrica, a pesar de que la era de Acuario también tiene que ver con ese relámpago condensado en la electricidad, ¿no? De cómo estamos viviendo una era de neurosis eléctrica, o estamos viendo cómo eso se acerca.
Me parece que las máquinas están presentes desde siempre en nuestra concepción como humanidad, ¿no? Desde que tenemos una piedra y la rompemos un cachito para que sea filosa, eso ya es una herramienta y puede ser considerada una cierta máquina, ¿no? Pero la máquina tiene una cierta autonomía y puede construir cosas en esa autonomía, ¿no? Digamos que una máquina se puede alimentar y producir por sí sola. Y ahí, bueno, podemos tener ciertas variantes de comprensión, pero a mí me parece que los libros también son ciertas máquinas o ciertas herramientas, ciertas tecnologías, ¿no? Tomemos a la máquina como algo tecnológico, una tecnología que ayuda a algo. Y ya bajemos un poco más y digamos así, cuando estamos recibiendo nuestro mazo, para aquellos que compraron el mazo, les que lo bajaron gratuitamente también por el archivo de la internet, no tendrán justo esta cajita, pero digamos que a la mayoría de las personas que tienen la máquina la recibieron en algún tipo de envoltorio que venía con esta cara, ¿sí? Y acá lo que tenemos puesto es la primera imagen de la máquina de tarot, ¿sí? Y creo que tenemos que analizarla para entender cómo empezamos todo este viaje, y para mí tiene que ver con esa génesis de la nueva era. Este viaje arranca con esta primera imagen que vemos, que tiene una totalidad, tiene un macro y tiene un micro, ¿no? Tiene algo que se entiende en su completud y tiene unos ciertos detalles que tenemos que tomarlo. Pero además también tiene una función ritualística, porque esta imagen es un sello, en el sentido de que cierra la entrada a su contenido. Y ritualísticamente a mí me parecía, cuando yo la cerraba, que ponía este adhesivo acá para que las personas lo rompieran para poder entrar, ¿no? Y en eso hay algo ritual puesto, en esa quiebra de un sello. Vamos a ver que la máquina trabaja mucho también el símbolo del sello. Este es el primero de 7 que están puestos en la máquina. Pero ¿de qué va este sello, este sigilo? ¿Cuáles son los símbolos que están puestos? Y el primero, si vamos a leer de una manera gestaltiana, o si vamos a ver de arriba abajo como leemos muchos, lo primero que vemos en esta máquina, que es un flipper que ya nos remite a la tecnología y todo lo que estuve hablando, tenemos la inscripción del tarot. Entonces esta máquina de tarot de la terror no es diferente de otros tarots. Entonces yo no creo que hay que venir hacia mí para buscar entendimiento de lo que dice la máquina, porque como es un tarot, si tienen comprensión del tarot la pueden usar sin problemas. Entonces esta máquina tecnológica está inscrita en la tecnología del tarot. Y para eso tenemos que ver entonces qué es el tarot, o por lo menos indagar o cuestionarnos qué es el tarot. Y yo les voy a explicar o les voy a contar cuál es mi visión del tarot. Para mí el tarot es una herramienta esotérica, en el sentido de que es una herramienta que nos ayuda a conocernos internamente, que nos ayuda a organizar nuestro universo interno simbólico a través de sus arcanas, ¿no? Entonces es un juego de cartas, lo podemos tomar así. El tarot es un juego de cartas que no tiene un intuito de ser esotérico, ni místico, ni psicológico. Eso es posterior. Surge como un juego de cartas, como tantos otros juegos de cartas había en épocas anteriores, pero el tarot va ganando una mística y una significancia que lo va transformando en algo como oracular. Pero lo oracular también viene acompañando a la humanidad desde siempre, ¿no? Que veamos los astros para ver su influencia en la Tierra, que veamos las aguas, que veamos las tripas de los animales o las conchas en una mesa, cómo se organizan, los dados, los tiempos, los nacimientos, las marcas, los dedos, las palmas de las manos. Estamos siempre buscando como humanidad significados oraculares para develar un poco el tiempo futuro. Tenemos una gran pelea entre comillas hoy en día, entre lo que significa el tarot y lo que es el tarot, ¿no? Si el tarot es oracular, si sirve para ver el futuro, si eso es una cosa chanta, si eso la verdad es mentira, la verdad el tarot es psicológico, sirve nada más como terapéutico, es para conocerse.
Yo no me voy a inscribir en ningún lado ni otro, yo le voy a dar la potencia a los dos lados. Para mí el tarot es oracular y para mí el tarot es terapéutico. Y es mucho más que todo eso. Entonces digamos que el tarot está para arriba de esta pelea bastante mezquina de lo que es el tarot. El tarot supera todo eso. A mí me parece que el tarot es más de lo que se puede decir que es. Pero digamos que para mí el tarot tiene esa potencia oracular. ¿Por qué? Porque si nos vamos a conocer estamos develando el tiempo, y si vamos a pensar un poco y si somos seres conscientes que estamos ahí mirando la vida, vamos a toparnos con el espacio y el tiempo. Y develarse con el espacio y el tiempo significa que vamos a transitar pasados, futuros y presentes. Y transitamos los pasados para poder tener un cierto control, entre comillas, sobre nuestro futuro. Eso no es algo que sea oracular, eso lo hacemos todos los santos días. Nos despertamos y planeamos las cosas, queremos, deseamos, buscamos ayudas de varios lugares para poder mejorar nuestro futuro, o por lo menos planearlo y sacar un cacho de esa angustia de que el futuro es siempre un misterio. ¿Sí? Hay ciertos puntos que los tenemos como concretos y vamos por ahí. Entonces para mí me parece que lo oracular también está medio bastardeado, entre comillas bastardeado, porque qué importa si tenés o no una paternidad o una maternidad, de dónde venís, eso también no me interesa. La cosa es que el tiempo y el espacio son cuestiones humanas. Entonces tratar de develar y tratar de fijarse en lo que está viniendo a través de lo que ya vino es una conclusión bastante normalizada en nuestros tiempos, por más que le pongamos cierta mística y romanticemos toda esta historia. Y lo terapéutico también tenemos que ponerlo en su lugar, porque el tarot también tiene ciertos límites, funciona como una herramienta terapéutica hasta cierto punto, y también esto de que todo sea terapia y todo sea holístico y todo sea maravilloso y todo es lindo todo el tiempo y todo sirve para un gran propósito, también es un poco de la New Age, que a mí no me gusta mucho, para ponerlo bastante tranca, a una crítica que tengo muy fuerte del positivismo tóxico, y digamos que vamos por ahí. El tarot. Pero, además de este flash del tarot, lo que tenemos que hacer es inscribir a la máquina y su producción en algún tipo de árbol genealógico. ¿Cuál es la genealogía de esta máquina, ¿no? Porque no viene de la nada, no es algo que yo creé y yo inventé el tarot, vengo de un estudio previo del tarot. Un saludo a Karen Díaz, gran maestra, y también a otros mazos que son medio que la raíz de este mazo. Primeramente me gustaría que miremos o que tengamos en cuenta el tarot de Marsella. El tarot de Marsella es parte de la raíz de la máquina, ¿sí? Me parece que es un mazo histórico que tiene raíces ahí en el siglo XIII, XIV en Europa. Este que yo tengo, que me parece muy hermoso, es el tarot, la restauración del tarot de Marsella de Jodorowsky Camoin, que me parece una obra de arte, la verdad, y tiene una gran potencia. Pero tiene también sus problemáticas, y yo en este momento voy a tratar de no ser muy academicista, porque yo siempre estoy luchando con hablar desde mi experiencia y basearme en todo lo que es académico. Dejaré eso para los textos, cuando estemos escribiendo y intercambiando. Vamos a ser un poco más académicas y tratar de traer ejemplos escritos de lo que otros dijeron. Pero digamos que en estas clases yo me doy el permiso de sacar las cosas de mi memoria sin traer la bibliografía exacta de las palabras que dijeron, ¿sí? El tarot de Marsella, o la restauración del tarot de Marsella, es algo hermoso, pero viene con una carga bastante patriarcal, ¿sí? Es un tarot que tiene en su ancestralidad una carga patriarcal muy fuerte. El siglo XIII-XIV en Europa era un lugar bastante patriarcal, por más que sea algún tipo de revolución que está puesta acá, ponele, porque si queremos también inserirle lo revolucionario al tarot también podemos, pero digamos que lo que me llamó la atención a mí en un primer momento era este trabajo de restauración del tarot de Marsella antes que yo produciera la máquina. Y esta restauración viene con un librito y viene de un trabajo explorativo muy fuerte de Camoin y Jodorowsky en el tarot. Son grandes maestros del tarot, pero tienen una visión bastante patriarcal. Y hay un librito que viene con este mazo que habla un poco del tarot,
¿De dónde proviene el tarot? ¿No? Y Jodorowsky y Camoin lo inscriben en una raíz imposible de alcanzar, ¿no? Es como si la mística del tarot fuera tanta que es un producto humano libre de ideologías, de raíces, de geografías, de géneros, libre de todo. Es una producción humana que sirve al gran propósito de la gran obra de alguna divindad mayor. Y eso a mí me parece que es lo que me impulsionó también a hacer un mazo, porque me parece que eso es una gran mentira, ¿no? El tarot tiene raíces históricas, geográficas. Si conocen a Pablo Robledo, hace un trabajo espectacular de la búsqueda de las raíces históricas, geográficas, ideológicas, culturales del tarot. Entonces, esta afirmación de que el tarot es una gran herramienta para la gran obra es un poco lavarse las manos de la inserción cultural e ideológica de quienes la producen, ¿sí? Entonces, para mí, y ahí, bueno, hacemos el contrapunto, esa es una raíz, pero ¿hacia dónde va la máquina, no? A afirmar sus raíces ideológicas, a hacer una afirmación de sus raíces geográficas, a hacer una afirmación de su lugar en el tiempo y el espacio, ¿no? Es un mazo hecho por una mujer trans, no binaria, argentina, que tiene una vivencia histórica y personal, que trata de hacer un tarot que tiene en su referencia a la década de 80 y 90 bajo un prisma del imperialismo cultural norteamericano bajo el mundo a través de una tecnología. Entonces, al contrario de una afirmación que dice que esto es libre de cualquier tipo de ideología, la máquina ya dice no, al contrario, soy totalmente impregnada de ideología. Soy ideológica, porque no existe nada que no sea ideológico. Combate la neutralidad de esta afirmación de este mazo, ¿sí? Entonces, honrando a las raíces, pero también destituyéndolas de sus contradicciones, o por lo menos mostrándolas, ¿sí? Otro mazo histórico que tiene como raíz la máquina es el tarot de Crowley con Lady Frida Harris, el libro de Thoth. Y el libro de Thoth es una producción ya un poco posterior, porque fue producido en 1900 y tanto, creo que salió a la luz en 1945, si no me engaño. El de Jodorowsky y Camoin llegó a final del siglo XX, pero tiene sus raíces, ¿no? Es como una restauración histórica de otros siglos. Este ya no es una reinterpretación de los tarots antiguos a través de un prisma un poco más victoriano, yo le digo, de Aleister Crowley y de lo que sería la Golden Dawn. Entonces lo que tenemos acá puesto es una reinterpretación de los mazos históricos a la luz de la modernidad de la época, ¿no? De la contemporaneidad de estas personas que lo producieron, y sus visiones místicas, sus visiones de lo que el tarot representaba, ¿sí? No caen muy lejos de lo que de lo que el Camoin y Jodorowsky afirman, de que es una gran obra, de que es algo que viene de los ecos de épocas antiguas, que es una gran sabiduría, que es un libro sagrado. Crowley lo inscribe más en el tarot, inscribe al tarot más en una mística egipcia. Dice que esto es el libro de Thoth, Thoth como el dios egipcio también, ¿no? De la sabiduría, de la escrita, de las artes y de la alquimia. Pero lo que hace Crowley, a mí me interesa, es hacer una amálgama entre las esoterías del Oriente y el Occidente, ¿no? Crowley, que era un gran místico de la Golden Dawn, la aurora dorada, cabalista, estudioso de las fuentes y vertientes de la religiosidad y la espiritualidad en el mundo, condensó en su mazo, a través del gran aporte de Lady Frida Harris con las planchas que hizo, trajo ese amálgama de sacar de un montón de lugares religiosos para construir su visión arquetípica del tarot. Acá ya estamos viendo algo que es muy basado también en la Kabbalah judaica y en la mística judaica, ¿sí? Entonces,
digamos que tiene una inserción muy fuerte en lo que sería tradiciones religiosas, entonces sale un poco de lo que sería ese lugar neutro para inserirse en algún lugar, pero todavía busca una idea de universalización, ¿sí? A mí me interesa ese amálgama que se hace, la máquina hace ese mismo amálgama, pero lo hace culturalmente, ¿no? La máquina nunca está tocando la religión en sí, está siempre tratando las manifestaciones culturales como esa síntesis simbólica de lo que serían las arcanas, al mismo tiempo que es religiosa sin hablar de la religión, ¿sí? Entonces está hablando de algo mitológico, pero está tomando las manifestaciones culturales como su gran caldo de acción, ¿sí? Entonces, si Crowley en algún punto quiso hacer una junción de un montón de religiones, lo que hace la máquina es hacer una junción de varias manifestaciones culturales, más artísticas, ¿no? Se disocia un cacho de la espiritualidad, pero lo que está escondido también habla, ¿no? Lo que no está manifiesto también se manifiesta. Entonces, también tiene ese juego la máquina. Entonces, tomémosla así. Y Crowley también influencia mucho a la máquina porque Crowley lo que hace es nombrar muy bien las cosas. Crowley tiene un poder sintético muy fuerte y en su trabajo nombra las arcanas menores le da un título, y eso me ayudó mucho a mí a producir las arcanas menores. Y por último, y no menos importante, y este lo tengo afuera de la caja, no sé si quedará en pie, ahí va, es el tarot de Pixie. Y el tarot de Pixie es la gran influencia hacia la producción de la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la primera síntesis moderna, la primera también porque andás a ver, ¿no? Esto nunca es algo que sale de la nada, las cosas, ¿no? Esto es lo que nos llega a través del cuento histórico. Nos llega que este es el primer tarot moderno, la primera reinterpretación a luz de algunas ideas diferentes, pero la mano de Pixie está en todo esto, ¿sí? White y Rider, que antes eran conocidos nada más como este mazo era el Rider White, Rider siendo la compañía que lo imprimió, y White, Edward White, el místico, también de la Golden Dawn, también estudioso de la Kabbalah y mucho más cristiano que Crowley, hacen este mazo. Yo lo llamo el mazo de Pixie porque para mí Pixie es la gran autora, como la que produce la síntesis de las ideas que estaban dando vuelta en aquel momento. Y su trabajo con las arcanas mayores, con las arcanas menores, me influenció pictóricamente, ¿no? Además que yo ya la conocía de antes de entrar en el camino del tarot, yo ya la tenía clara quién era Pixie, como también tenía muy claro quién era Crowley. Jodorowsky lo conocía del cine, entonces siempre me causó ruido y me sigue causando ruido porque su historia en el cine es mucho más violenta de lo que se pinta hoy en día con el tarot. Pero este es el gran impulsionador de la producción de la máquina. Y la máquina tiene estas raíces, pero la máquina tiene una propiedad que fue hecha en una bajada en 14 días, ¿sí? Entonces yo no tengo el estudio formal, ni académico, ni esotérico, lo tengo autodidacta. Pero esto fue una canalización, yo me puse a trabajar en el mazo y en 14 días tenía las arcanas mayores y las menores, porque en algún punto yo las hice como en el primer momento las arcanas menores simulaban al marsellés, y después redibujé en otros 15 días a las arcanas menores al estilo Pixie, y ahí quedé satisfecha y eso fue lo que mostré al mundo. Esa es la primera edición. Pero volviendo al sello, lo que tenemos en la secuencia, en esta máquina, es el ojo. Y el ojo es un símbolo, pero también es un órgano y también es uno de los órganos que posibilita nuestra visión. Es uno de nuestros sentidos, ¿no? Y el ojo es como capturamos principalmente la realidad del tarot, porque el tarot tenemos que verlo para poder interpretarlo. Pero lo que yo estoy hablando cuando vemos a este ojo es sobre la mediación, ¿sí? Nuestro ojo es un mediador. Lo que vemos no es la realidad. Y yo digo la realidad como algo posta, la verdad, lo concreto. Nuestro ojo es un mediador. Medía
la relación con el exterior hacia nuestro interior, ¿sí? Es como si fuera un portal hacia afuera, que es un portal hacia adentro, también como los ojos del alma, las ventanas del alma. Pero tiene una capacidad limitada para absorber esta realidad, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo son siempre aproximaciones que nuestro cerebro hace a través de la realidad. Entonces el ojo, si lo tenemos bien entrenado, sabemos que nos está mintiendo a todo momento. Pero este primer ojo no es ese ojo bien entrenado. Este ojo que está en este primer momento, en este sello, es un ojo único, no tiene ni siquiera la bipolaridad o la idea de que hay una dualidad en el mundo, tiene una visión única, ¿no? Cree en todo lo que es absorbido, lo toma como verdad, lo toma como absoluto, lo toma como realidad concreta a todo lo que está comprendiendo. Eso es una visión esotérica de cómo tenemos que trabajar los sentidos, porque los sentidos nos ayudan a navegar por el mundo, pero al mismo tiempo también nos están engañando a todo momento, ¿no? Nuestros sentidos sirven para algo y no es exactamente para nuestra emancipación que sirven si los tenemos adormecidos. Entonces este primer ojo sería una primera acercación, una primera visión que tenemos al respecto de todo, ¿no? Además de eso, también el ojo siempre tiene un carácter místico, ¿no? Como el ojo de Horus, el tercer ojo de la conciencia que se abre. Y también a mí me gusta la visión, y en este caso específico, la visión cinematográfica de Blade Runner. Blade Runner es una película cyberpunk, porque también el ojo que mira hacia el futuro, que mira hacia el pasado, que mira hacia adentro, mirar, ¿no? Mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, mirar al futuro, mirar al pasado, mirar al presente. Tenemos esa concepción de que hay que mirar para entender, ¿no? Blade Runner, con su ojo, o con la presencia del ojo en toda la película, o con la énfasis al ojo y lo que es verdad y lo que no es verdad, y los replicantes que tienen una cierta mirada, que tienen una cierta visión, una cierta perspectiva de vida, y cómo, bueno, todo eso también los ojos son importantes en la máquina. Porque para mí los ojos son importantes para la visión esotérica, los ojos son importantes como un sentido que hay que aprimorar. ¿Por qué? Porque las imágenes son lenguaje, ¿no? O sea, el tarot mismo es un lenguaje, es una lengua, y las imágenes son sus palabras. Y son a través de las palabras imagéticas que vamos creando narrativas, y eso me interesa. El ojo como el lenguaje pictórico simbólico que tenemos que hacernos cargo de que está presente, ¿sí? Es como nos están bombardeando a todo momento, y esto el ojo también es algo nuclear de lo que sería la tecnología también, de cómo hoy en día, y mucho más adelante será más, tenemos esta captura de la realidad a través de nuestros ojos y las tecnologías que nos bombardean con imágenes, ¿sí? O sea, las imágenes como símbolos despiertan ciertas cosas en nosotros que muchas veces son inconscientes, ¿sí? Fisiológicamente sabemos que no tenemos la capacidad de estar mirando a todo lo que está sucediendo a todo momento. Entonces lo que nuestro cerebro hace es aproximaciones, toma atajos, dice, bueno, esto ya me lo aprendí, entonces no lo necesito ver de vuelta porque esto ya lo conozco, entonces cuando yo vea esto de vuelta voy a sacar la misma conclusión anterior, y en eso se van creando caminos donde nuestra conciencia va transitando siempre por los mismos caminos porque sabe que estamos mirando lo mismo, ¿no? Entonces creamos ciertas sinapses mentales que nos van llevando siempre a los mismos lugares, porque eso nos saca un poco la carga mental de estar siempre mirando todo. Imagínate si nosotros nos despertáramos y todos los días miráramos a nuestro cuarto y no supiéramos a dónde estamos, ¿no? La memoria trabaja también con la visión, porque los sueños son pictóricos en muchas veces. Y no solo visuales, pero narrativos, ¿sí? Porque somos seres narrativos a través de las visiones. Y ahí vamos a entrar en eso que yo ya entré un poquito, que es como el cine, la tele, las tecnologías de visión, las narrativas visuales
y de cómo los símbolos siempre nos están diciendo mucho más de lo que percatamos. Llevamos siempre anteojitos de ideología, ¿no? Y no tenemos cómo sacarnos los anteojos de la ideología, porque necesitamos de la ideología como mediadora del mundo real. La realidad y la verdad no existen, y eso es un tema que va a estar en la máquina constantemente. Entonces estamos siempre mediando y necesitamos del puente. No es que nos sacamos el ojo y la visión no me sirve, como Édipo lo hace en algún punto. Es como, esto no me sirvió para nada. No, no. Tenemos que aprimorar la visión. Pero tenemos que mantener siempre, cuando estamos adentrando en el universo, en la cosmovisión de la máquina, que las imágenes son potentes. Y estamos entrando cada vez más en un lugar donde las imágenes son el lenguaje más conocido, ¿sí? Y que no es un conocimiento ni un lenguaje universal. No podemos tomar también lo simbólico como algo universal. Todo está permeado por la ideología, la cultura y la intención de quien la produce. Las tecnologías tampoco son neutras. No es que la tecnología viene a salvar a la humanidad. Toda tecnología también tiene un propósito, y ese propósito va de quien la manufactura, de quien la hace, ¿sí? Y por último, en este sello tenemos a la Terror, ¿no? Como la inscripción que está como base. Mucho gusto, este es mi mazo, que no es un mazo trans, que no es un mazo transfeminista. A pesar de que es trans, a pesar de que es transfeminista, a pesar de que es anarquista, a pesar de que es una crítica social, a pesar de que es un tarot nada más, a pesar de que es un juego. Pero la Terror en el sentido del terrorismo y del caos para romper con estructuras antiguas enraizadas, ¿sí? Hay que posicionarse en algún lugar contrario a un montón de cosas, ¿no? Y posicionarse en contra de un montón de cosas normalmente te va a poner en una situación antagonista con un montón de gente. Y lo que el Estado-Nación o los Estados-Naciones hacen normalmente con las personas o los grupos, como Estados Unidos, bajo la tutela de Trump, hicieron con los antifas, ¿no? Un grupo antifascista, ser considerado un grupo terrorista, habla mucho de la intención estatal y sus sueños fascistas, ¿no? Entonces, ser inscrita en una idea de terrorismo, siempre en conciencia, ¿no?, de lo que estamos haciendo, porque a mí me parece que hay un terrorismo, tengo mis contradicciones, ¿no? También el tarot de la Terror no es el verdadero tarot, no es el tarot neutral, no es el mensaje de los antiguos dioses o diosas, nada de eso. Es un flash acuariano, es un flash bastante uraniano, como lo vamos a ver, pero es un flash bastante subjetivo, tiene una subjetividad, ¿no? Entonces por eso también la Terror es, porque no es el tarot de las matriarcas trans, no es el tarot de la madre travesti, no es el tarot, es el tarot de la Terror con todas las contradicciones que me habitan, y no pierde potencia por eso, porque también Jodorowsky en algún punto dice que este es el único y verdadero tarot, y el resto, cualquier otro tarot, es fruto de la vanidad, lo que me parece algo muy vanidoso, es decir, que la producción que alguien hace es el verdadero tarot y cualquier otra cosa no sirve. Eso es algo muy pisciano también, ¿no?, de la era de Piscis, de yo soy quien canaliza el elegido, ¿no? Eso es algo muy pisciano. Un approach más acuariano sería: yo soy una voz más de una pluralidad de voces que constituyen lo que es el tarot, y por eso también la génesis de la nueva era. Terminemos con estos héroes y estos grandes salvadores y estos grandes comunicadores o mensajeros de algo universal y mayor, ¿no? Tratemos de entender las contradicciones de quien produce las cosas y pongámoslas también como algo
que no cancela lo que se hace, porque también es eso, ¿no? Es como estamos buscando siempre el mensaje más verdadero y estamos siempre chocando nuestra cara con la pared porque no existe nada de eso. Tenemos que buscar esa pluralidad y esas voces distintas para que hagamos un coro para construir las cosas, ¿no? Eso también es bastante de la era de Acuario, que va a estar en tensión con Leo, que es muy ególatra. Entonces también, bueno, tenemos ahí una era bastante conturbada también por adelante. Bueno, entonces también tenemos esa visión del tarot de la terror que se inscribe también en una anormalidad, en una monstruosidad, ¿sí? Y eso tiene que estar claro también, o sea, no nos asustemos y no nos escandalicemos, por favor, con las ideas que están puestas acá, porque son ideas que vienen de una vivencia a ese margen, ¿sí? Obviamente yo también tengo mis privilegios, es un tarot hecho por una persona blanca, está puesta la idea del racismo y cómo podemos desconstruir eso y descolonizar un montón de ideas que tenemos. Es un tarot que es contradictorio porque a mí me parece que las máquinas eléctricas trabajan con la tensión eléctrica, ¿no? La electricidad es una tensión y a mí me parece que esta máquina es una máquina tensionante. Viene a tensionar las cosas, no viene a proponer soluciones, por más que las proponga de una manera bastante tranca, pero creo que su gran potencia es la tensión, con estos mazos históricos y con sus mazos, con sus pares en esta pluralidad de hoy en día, ¿sí? Y en esa pluralidad de hoy en día también me parece que hay un montón de mazos que están siendo producidos hoy en día. En sus raíces también tiene contemporaneidad la máquina. Como para nombrar algunos, y este es el sello, y de vuelta como el sello que hay que romper, y en este romper el sello para entrar en la máquina tenemos la destrucción. Hay que destruir esa visión del tarot, de la terror, de nuestra visión, de cómo aprendemos, de la mediación que hacemos y de las tecnologías y de las narrativas para poder entrar a la máquina. La máquina de tarot de la terror pide una destrucción simbólica, ritualística, para entrar en ella. Y eso es de la poética de la Génesis, porque también tenemos que tener los apocalipsis, los finales para los inicios. Y cuando estamos dentro de la máquina empezamos nuestro viaje. Todas las máquinas vienen dedicadas, incluso la versión libre tiene una dedicatoria general, pero yo trato de nombrar quién va a pilotear o manejar o leer con esta máquina, nombrarles y dedicarles unas palabras propias y únicas. Por más que sean siempre muy parecidas las dedicatorias, trato de hacerlas únicas, ¿no? Es como tiene un intuito de no ser una producción masiva, industrial, que gana una desconexión con quien la está comprando, con quien la está adquiriendo. Y después de la dedicatoria empezamos a entrar en las arcanas, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un pequeño viaje. En esta primera clase me parece que vamos a pasar por las arcanas mayores porque tenemos tiempo corto.